Bien. Buenas. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema vectorial. Estábamos definiendo toda una serie de herramientas matemáticas que, como dijimos, van a ser útiles para la descripción de determinadas definiciones y metodologías físicas. Habíamos visto la operación con vectores que se tenía que dar para que simplemente un arreglo de tres números pudiera llegar a constituir lo que entendemos como vector. Definimos la suma, el producto por un escalar. Habíamos terminado la clase pasada hablando de el producto escalar de vectores, es decir, yo operaba un vector A con un vector B y el resultado final era simplemente un número que tenía una serie de características, se denotaba con un punto, y bueno, geométricamente lo podíamos interpretar como una especie de medida de cuán paralelos eran dos vectores, ¿de acuerdo? Del punto de vista geométrico, el módulo de ese vector, digamos, de ese escalar resultante iba a ser igual al producto de las normas o módulos de los dos vectores en cuestión. En nuestro ejemplo hablábamos del vector A y el vector B, con un ángulo alfa en cuestión. Y bueno, en la medida que ese alfa fuese bajito, tendiendo a cero, el coseno iba a ser unitario, ¿verdad? Y por lo tanto íbamos a tener el producto directamente de las normas de los dos, ¿tá? Así que bueno, eso es uno de los tantos vectores operaciones con vectores que vamos a manejar. Vamos ahora a desarrollar un ejemplo para luego adentrarnos en el último producto entre vectores que vamos a trabajar, que es el producto vectorial, ¿tá? ¿Hay alguna consulta de esto? ¿No? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice así. Calcule qué ángulos forman entre sí estos dos vectores, el vector A y el vector B que tiene esa expresión, ¿tá? Bien, el vector A, tal como está allí estipulado, es 6, 4, menos 10. I, 4J, menos 10 versor K. Y luego vamos a tener un vector B, también tridimensional, cuyas componentes son 2 menos 6, 2. I menos 6J más 2K. ¿No? Entonces, sea cual sea ese ángulo que forman los dos, yo de alguna manera lo tengo que medir, lo tengo que informar. La pregunta o lo que nos piden, ¿tá?, que determinemos es cuánto es el ángulo alfa que forman los dos vectores, ¿verdad? El vector A y el vector B. Bien, en base a lo que dijimos, bueno, hay dos maneras siempre de encarar estos problemas. La metodología geométrica, yo represento ambos vectores y simplemente al final mido cuál es el ángulo que forman los dos. O, bueno, tratamos de hacer uso del aparataje matemático que acabamos de describir. Una de las características que tenía el producto escalar de vectores era que A punto B, ¿tá?, producto punto, aquí va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo. Así que ahí tengo una expresión en la cual aparece el ángulo alfa. Entonces, bien, si yo pudiera determinar el lado izquierdo de la expresión y luego determino ambas normas o módulos, yo podría eventualmente despejar esta expresión cuánto vale alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es, bueno, determinemos alfa como el producto analítico escalar entre los dos dividido la norma de los dos vectores, ¿tá? Y sin la necesidad de hacer uso, ¿verdad?, de la representación geométrica, porque con lo que estuvimos trabajando en la clase pasada era justamente esto, ¿verdad? Si tengo un vector tridimensional, representado ya en base IJK, base cartesiana, yo puedo directamente proceder o conocer, ¿verdad?, el resultado del producto escalar como el producto de componentes que estamos trabajando acá, ¿tá? Así que bien,
haciendo uso de esta expresión, vamos a hacer entonces la primera parte de esa operativa, que es el producto término a término. Es decir, A punto B sería, ¿verdad?, AX por BX, ¿no? 2 por 6, 12, ¿no? Más, luego, el producto AX por BX, ¿no? Que sería 6 por 4, 24, negativo, ¿no? Más el producto A sub z por B sub z, que en este caso es menos 20. ¿De acuerdo? Así que bien, en ese caso nos queda menos 44 más 12. ¿Está? Eso es, ¿cuánto? Menos 32. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, esta parte ya está. Lo que nos queda ahora es determinar las normas, los módulos. ¿Cómo hacemos analíticamente? Pitágoras. O, como dijimos la clase pasada también, ¿verdad? Pitágoras en realidad se demuestra a través del producto escalar. Cuando B es igual a A, me queda A punto A. ¿Qué es A punto A? Al cuadrado. Y eso sería AX por AX más AI por AI más AZ por AZ, ¿no? La suma de los cuadrados de cada componente. Por lo tanto, Pitágoras no es ni más ni menos que el resultado, una de las tantas formas. Hay un libro que resume, creo que todas las formas habidas y por haber de demostrar el teorema de Pitágoras, ¿no? Era un presidente americano. Sacó un librito, creo que son 96, una cosa por ahí. O sea, es tan geométrica la propiedad que hay muchos caminos que nos permiten arribar a ese mismo resultado, ¿tá? Así que bueno, una de las tantas maneras de demostrar eso era a través justamente del producto escalar. Entonces, notemos lo que era A, 6, 4 menos 10, así que A sería la raíz de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿tá? Recuerden que ahí el signo no importa, porque estoy elevando al cuadrado la componente, ¿tá? A no ser que sea un número imaginario, el signo obviamente no va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué significa el punto arriba de la A? El punto arriba de la A. No, eso es un tema de tipeo. Arrimé el lápiz y lo marcó. ¿Alguna pregunta a esto? 6 por 6 36, más 4 al cuadrado que es 16, más 100, esto nos da 152, si no recuerdo mal. Exacto. Bien. Y luego hacemos lo mismo con el término en B. ¿Tá? La norma de B es raíz de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ah? 4 más 4, 8, más 6 al cuadrado que es 36 nos da 44. Así que esto es raíz de 44. ¿Ah? Así que con estas expresiones finalmente determinamos todo lo que nos permitiría calcular el coseno de alfa. Por tanto, el coseno de alfa es igual a menos 32 dividido raíz de 152 por raíz de 44. Si ustedes hacen esa operación matemática y simplemente hacen argumento coseno, o sea, el inverso del coseno, el ángulo alfa es de 113 grados. ¿Tá? Y lo importante es que no tuvimos que hacer ninguna representación geométrica, ¿no? A través del tratamiento analítico podemos hallar cuánto vale ese ángulo alfa. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Queda claro? O sea, bien concreto, una aplicación numérica de este problema haciendo uso de todas las herramientas analíticas. Cuando digo analítico es cuando hago uso de la expresión de estos vectores a través de sus componentes cartesianas.
porque la otra opción, que también es válida, es la representación geométrica. Un comentario para los que estén cursando por primera vez. Muchas veces nosotros vamos a tener ejercicios numéricos, ¿tá? Por lo general nosotros en los controles y en los exámenes hacemos un desarrollo algebraico de las expresiones para poder corregir, para que ustedes de hecho puedan revisar la operativa que están teniendo. Estos primeros ejercicios geométricos del aparataje, digamos, vectorial y sus operaciones, los solemos tratar con una cuestión un poquito más numérica, pero es simplemente un mero ejemplo para tratar acá en el teórico, ¿tá? Vean después los problemas de práctico, los que van a ver en taller, y difícilmente se encuentren con algo numérico, ¿de acuerdo? Luego cuando vayamos avanzando un poco más, se van a encontrar un poco más con lo que en definitiva va a ser la forma en la cual vamos a resolver los ejercicios. ¿Preguntas de esto? ¿No? Bien. Si no hay preguntas, seguimos entonces, como les decía desde el principio, vamos a hablar ahora del producto vectorial entre vectores o producto cruz. ¿Ah? El producto cruz entre vectores lo vamos a denotar con una cruz, con una X, ¿tá? Que nos va a diferenciar respecto del producto punto o producto escalar. A diferencia de lo que habíamos visto para el caso anterior, el resultado de un producto vectorial, como les decía, el tipo de producto nos dice lo que va a generar. El producto escalar generaba un escalar, es decir, un número, una magnitud que queda representada simplemente por una componente. En el caso del producto vectorial, vamos a generar un nuevo vector, ¿tá? Ese vector va a tener una nueva dirección, va a tener un nuevo sentido y va a tener un determinado módulo. Así que vamos a tener que hallar 3 magnitudes asociadas a ese nuevo ente. ¿De acuerdo? Así que por favor a no confundir, el producto entre vectores puede ser escalar o vectorial. El tipo de producto nos dice el resultado final que vamos a tener, ¿tá? Así que bien, como les decía, al generarse una nueva dirección, un nuevo sentido y un nuevo módulo, vamos a tener que ver bien, de forma clara, cómo es esa operativa, ¿tá? Así que, producto vectorial entre vectores. Producto vectorial o producto cruz. En inglés lo podrán ver como cross, y en el caso del producto escalar, a veces lo ven en la bibliografía como producto dot, ¿no? A cruz B. Simplemente para ejemplificar lo que estábamos diciendo, estamos generando un nuevo vector que lo voy a llamar vector C, ¿tá? Así que este vector C va a tener, como decíamos hoy, una dirección, un sentido y un módulo. ¿Ah? Primero que nada, vamos por lo más simple, vamos a hablar de la dirección. Para eso vamos a representar geométricamente ambos vectores, de vuelta al vector A, el vector B. Los vamos a trasladar para que compartan su origen. Eso nos va a definir a nosotros un plano. Esa superficie representa el plano que contiene a los vectores A y B, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, son dos rectas, esas dos rectas van sí o sí a definir un plano. La primera característica entonces a destacar es que ese vector resultante C va a tener una dirección que va a ser perpendicular a ese plano. Voy a trazar la perpendicular a través de la unión de esos dos vectores, ¿tá? Así que allí estoy representando la dirección del producto cruz, ¿tá? Así que tengo esos dos vectores, van a definir un plano y perpendicular a ese plano
hay una única dirección perpendicular, ¿verdad? O sea, no estoy definiendo una magnitud que queda simplemente librada a la forma en la cual vamos a representar A y B. No, A y B definen un único plano y ese único plano tiene una única dirección perpendicular. ¿No? ¿Está claro? Así que simplemente para revisar acá, esa dirección es perpendicular al plano AB. Siguiente aspecto, sentido. Dada una dirección, hay dos opciones. O el vector resultante apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Para determinar el sentido, vamos a utilizar lo que se conoce como regla de la mano derecha. ¿Está? Seguramente en secundaria hayan utilizado la regla de la mano izquierda, la regla de la mano derecha, la regla de los tres dedos. A ver, ustedes pueden utilizar lo que se les antoje, no pasa nada mientras esté bien. En física es así, ¿no? Si está bien, hagan lo que quieran. Simplemente lo que hacemos nosotros es establecer un procedimiento que entendemos es el que menos nos lleva a equívocos. ¿Ah? La regla del producto vectorial con los tres dedos implica que ustedes, primero que nada, deban recordar qué van a usar y segundo, qué orientación de dedos deban poner. ¿Se equivocan de mano? Para la misma orientación de dedos, el producto les va a dar al revés. O si tienen la regla de los tres dedos y se acuerdan cuál es la mano, se tienen que acordar qué dedos tienen que poner para cada caso. Entonces, eso es comúnmente un motivo de error recurrente. Entonces, si ustedes van bien con la regla de mano izquierda y saben qué dedo llamarlo de qué forma, adelante, no hay ningún inconveniente. Nosotros preferimos básicamente utilizar la regla de la mano derecha porque es una única mano y hay una única manera de aplicar el cierre de un vector sobre otro para poder definir unívocamente ese sentido. ¿Está? Así que, en suma, hagan lo que a ustedes les resulte más cómodo. Vamos a explicar nosotros lo que entendemos que es el criterio un poquito más universal que se presta a menos inconvenientes. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Bien. Primero, tenemos que identificar el plano. La mano, el borde de la mano se va a tener que ubicar sobre ese plano. Plano ubicado. Segundo, vamos a tener que cerrar los dedos de la mano derecha del primer vector al segundo por el menor ángulo. A y B, obviamente definiendo un plano, tienen un ángulo. Tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo más chico, pero ojo, porque hay un ángulo complementario, ¿verdad? Que es el ángulo entre B y A. Cuando yo tengo esos dos ángulos, ¿con cuál me voy a quedar? Siempre con el menor. ¿Está? Y vamos a poner el canto de la mano para cerrar el primer vector sobre el segundo, poner el ángulo más chico. Es decir que si quiero hacer esto un poco más prolijo, imaginen que estoy mirando desde arriba. Al mirar desde arriba, así va a quedar el vector A. Así va a quedar el vector B. El primer vector es A. El segundo vector, ¿verdad?, es B. ¿Y el ángulo más chico cuál es? Este, ¿no? Entonces ustedes van a tener que poner la palma de la mano sobre este plano y cerrar con la mano derecha del primero al segundo por el ángulo más chico. Esto nos va a dar, ¿verdad?, un vector que sería, respecto a este plano, saliente. Recuerden cómo hacíamos en física para representar vectores entrantes y salientes, ¿no? Con la flechita, ¿verdad? En este caso veo la punta porque es el vector que sale. Si fuese un vector entrante sería una cruz. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto?
Eso si lo estoy viendo desde arriba. Cuando vengo acá y cierro del primer vector sobre el segundo por el menor ángulo, ¿verdad? El vector va a tener este sentido, el vector C. ¿Sí? Es perpendicular a A, es perpendicular a B, pero en vez de apuntar hacia abajo es hacia arriba. ¿Queda claro eso entonces? Eje A, vector B, el A es el blanco, el negro es el B, definen el plano que es la tableta, de vuelta, y acá es una de las dudas que siempre surge. ¿Dónde pongo la mano? ¿La pongo arriba o debajo del plano? Esas son las dos opciones que van a tener. Debo poner la palma en la mano de tal forma que yo pueda cerrar con la mano derecha del primer vector al segundo por el ángulo más chico. Para cerrar del blanco al negro, únicamente la opción posible es la mano arriba. Porque si yo pusiera la mano por debajo del plano, ¿verdad? Para ir del blanco al verde, al negro, ¿qué tengo que hacer? El ángulo mayor. ¿Está claro? Así que primer vector, segundo vector, ángulo más chico, y hay una única forma de ubicar la mano respecto a este plano para que justamente me dé el sentido correcto. ¿Está claro? Y en el caso de que dé para abajo, el A sería el marcador ahora. Claro. Si yo hiciera al revés, digamos, el vector A es el negro y el blanco es el segundo, el ángulo más chico sigue siendo este, ¿no? El 90 casi. Si pongo la mano arriba, voy por la vuelta larga, ¿verdad? La única manera de hacer la vuelta corta es ponerla por debajo del plano y cerrar del primero al segundo para que apunte hacia abajo. ¿Está claro? Así que identificar el plano, identificar el primer vector, saber cuál es el segundo, cerrarlo por el ángulo más chico y así definir el plano. Parece complicado, sí, lo sé, pero creemos que es la forma con la cual menos nos entreveramos. Si quieren aprender rápido esto con la mano izquierda, ¿qué sería? Bueno, el dedo largo sería A, el dedo índice sería B y el pulgar sería C. ¿Tá? A, B, C. Si se quieren acordar así, bien por ustedes. ¿Ah? Claro. Ahora vamos a hablar, que es otra propiedad. Claro, como yo escribí A cruz B, el primer vector es este. Y este es el segundo. Y ya estábamos adelantando con la pregunta del compañero. El compañero decía, ¿cómo sé cuál es el primer vector? Por cómo está escrito. No es conmutativo y es algo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Si yo hago B cruz A, ¿qué va a pasar? El sentido me va a quedar opuesto. ¿Tá? Así que acá importa el orden, a diferencia de lo que habíamos visto respecto al producto escalar. ¿Está claro? ¿No hay dudas? Bien. Eso en base a la segunda propiedad, habíamos visto en materia de dirección, ya está respondido. El tema del sentido, acabamos de ver la regla de la mano derecha. ¿Sí? Y ahora vamos por la última propiedad, que es quizás la más simple, que es el módulo. ¿Tá? Porque ese vector tiene que tener un largo. ¿Cuánto vale ese largo? ¿El módulo? Bueno, el módulo de A cruz B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. ¿Tá? Es parecido al escalar, solamente que en vez de ser seno es coseno, ¿no? El escalar. Pero ojo, esto no es el producto vectorial. Esto es uno de los tantos elementos que componen al vector resultante del producto vectorial. Es su módulo, ¿tá? Porque el producto vectorial, ¿qué es lo que me tiene que dar? Un vector. ¿Tá? ¿Está claro eso? Dicho eso, y vamos a ver una cuestión geométrica respecto al producto vectorial, es que, bueno, si esto es A, y esto es B, y esto es alfa,
¿Qué vendría a ser el módulo de A cruz B? Sería el módulo de A, que recuerden que A solo representa el módulo, B solo representa la norma del vector B, seno de alfa. Si yo multiplico el largo A por B por seno de alfa, ¿sí? ¿Qué es o qué sería B por seno de alfa en esta representación? Si yo simplemente dibujo de forma auxiliar el paralelogramo asociado a esto, ¿no? Dibujo el otro lado del largo B, dibujo el lado superior del vector A del largo A, eso define un paralelogramo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Este largo, que está acá, ¿cuánto mide? Es el vector B, ese lado mide el módulo de B, ¿sí? ¿Y B por seno de alfa qué es? Sería ese cateto. Si limpio un poco el dibujo, tengo esto es alfa, esto es B y esto llamémosle H. ¿Qué es H? Bueno, H es el cateto opuesto, ¿verdad? Si yo quisiera definir el seno para esta expresión, ¿verdad? Lo que nos queda es que el seno de alfa, ¿qué sería? En términos geométricos. Cateto opuesto, ¿verdad? Que es H dividido B, que es la hipotenusa. Por lo tanto, B por seno de alfa es igual a H. Y H no es ni más ni menos que la altura que tiene ese paralelogramo. Al lado de la base, por altura, me permite calcular área. Así que en términos geométricos, ¿qué representa el producto vectorial? El área del paralelogramo que definen los dos vectores. ¿Está? Así que es el área del paralelogramo. Es decir, esto es ni más ni menos que el módulo de A cruz B. ¿Está claro? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de esa forma completamos con el tercer elemento que hace este vector, ¿ah? Del punto de vista geométrico. Determinamos dirección, determinamos sentido y determinamos el módulo. Simplemente para que quede claro, vamos acá a una simulación muy precaria del GeoGebra. ¿Tá? Acá tenemos dos vectores, ¿sí? Que es el vector A y el B. ¿Vieron ahí? Que si el vector este alfa, el vector primero es el U, ¿verdad? El segundo es el V. Este es el ángulo más chico, entonces cuando cierro el rojo respecto al azul, el sentido va hacia arriba, ¿verdad? Si la vuelta es más chica, si el ángulo U entre U y B, ¿verdad? Para ir del primero al segundo, implica poner la palma de la mano por debajo del plano, hace que el vector vaya hacia abajo. ¿Está? Y como el módulo, en definitiva, yo lo termino calculando como el área del paralelogramo, si el ángulo, lo estamos viendo acá, ¿verdad? Es 90, el módulo más grande, si el ángulo se achica, ¿verdad? Vamos a ver ahora que el seno de 0 tiende a 0, ¿verdad?
ahí se va a anular el módulo del producto vectorial. Para un ángulo 0 y para un ángulo también de 180, ¿no? Así que en definitiva, el módulo depende de los módulos de los dos vectores y del ángulo que forman los dos, ¿tá? Y el sentido, obviamente, va a depender, por lo que estamos viendo acá, de la orientación del primer vector respecto al segundo. ¿De acuerdo? ¿Está más o menos claro eso? ¿Sí? Bien. Así que vimos todas estas primeras características, un par de comentarios al final. Uno, un poco lo adelantó la pregunta del compañero, ¿verdad? Una cosa que tiene que quedar clara es que al depender de quién es el primer vector y quién es el segundo, el sentido final va a estar afectado por dicho orden, con lo cual no va a ser lo mismo hacer A cruz B que B cruz A. ¿Tá? Eso es lo primero que vamos a ver. Si A cruz B es igual a C, entonces, si yo simplemente cambio el orden de B cruz A, voy a obtener un nuevo vector que es opuesto al anterior, ¿verdad? Si este es A y este es B, y esto era C, ¿tá? Al cerrar por el ángulo alfa, entonces cuando yo simplemente haga B y lo cierre sobre el segundo, que en este caso va a ser A, ¿tá? Voy a obtener un vector que apunta hacia abajo. ¿Tá? Es por eso que decimos que el producto es no conmutativo. Dependiendo de quién sea el primero y quién sea el segundo, va a ser el resultado final. No en términos de módulo necesariamente, no en términos de dirección, sí de sentido. Así que el producto no es conmutativo. ¿De acuerdo? Bien, y eso es un poco lo que resume aquí la presentación. Otra característica importante, que no nos vamos a extender mucho ahora, lo vamos a discutir un poco más adelante, es que el vector C no es necesariamente un vector con todas las letras. Es un vector que surge de la operación matemática entre dos vectores que pueden ser reales. ¿Tá? Vamos a ver ahora, dentro de un ratito, en cinemática, el vector posición. Es un vector tangible, ¿verdad? Yo voy con una regla, mido en tal dirección, en tal sentido, tantos metros. ¿Tá? Es un vector que yo puedo medir. Lo mismo la velocidad. Pero vamos a ver, en este curso, otras magnitudes que resultan del producto de dos vectores, como por ejemplo el producto entre posición y momento lineal, que es el momento angular. El momento angular uno no va y lo mide. No tenemos un momento angulómetro, ¿no? Que me mida el momento angular. Mido R y mido P. Pero para conformar L tengo que multiplicar vectorialmente dos vectores. Las propiedades de ese vector resultante del producto vectorial no sigue todas las reglas de los vectores originales. Hay ciertos elementos de simetría a los cuales el comportamiento es un poco extraño. ¿Tá? Dado que se obtiene como producto de vectores y tiene ese comportamiento distinto a los vectores reales, los que yo puedo medir, es por eso que llama el nombre de pseudovector. ¿Tá? Para la mayoría de las cuestiones que vamos a ver en este curso son indistinguibles. ¿Tá? Pero aclaro desde ya que si vamos a comparar sobre todo con el comportamiento de determinados elementos de simetría de estos vectores C que resultan del producto de dos vectores reales, llamémosle A y B, van a tener propiedades distintas y no van a cumplir todas las reglas. ¿Tá? Así que simplemente lo adelantamos. Cuando llegue el momento vamos a decir, este vector que acabamos de ver es un pseudovector. ¿Tá? Para que tengamos en cuenta esto que acabamos de nombrar. ¿De acuerdo? Bien. Esto en referencia a la cuestión geométrica. Vamos ahora a avanzar un poco más. ¿Tá? Entonces, lo que acabamos de hacer respecto de la regla de mano derecha. A la cuestión analítica, de la misma forma que hicimos cuando trabajamos con el producto escalar. ¿Tá? Tratamiento analítico. Bien, cuando hacemos A cruz B,
vamos a tomar el vector A, que era AX versor Y, más AI versor J, más AZ versor K, lo vamos a multiplicar vectorialmente con B, que es BX versor Y, más BI versor J, más BZ versor K. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando desarrollamos el escalar, digamos. Tengo a X, lo voy a tener que multiplicar, ¿verdad?, por este término y por este término y por este término. Luego vamos a tomar el AI y lo vamos a multiplicar por este y por este. Y luego, en la distributiva, vamos a tomar a Z y lo vamos a multiplicar por este, por este y por este. ¿Sí? El tema ahora, simplemente para escribir cada uno de esos términos, ¿tá?, de la cruz B, ¿cómo nos quedaría el primer término? Sería el producto de esos escalares. Los escalares son AX, AI y AZ, que se multiplican por los versores que dan dirección y sentido, y J y K en cada caso, ¿tá? Cuando hago el primer término, me va a quedar el producto de los escalares, AX por BX, multiplicado por I cruz I, ¿sí? O sea, separamos lo que me daría el módulo de cada uno de esos vectores y quedan multiplicados vectorialmente, ¿verdad?, esos dos versores. Ese sería el primer término. El segundo término sería AX por BI por I cruz J. Y luego el tercero, me va a quedar AX por BZ por I cruz J. ¿Tá? Y luego así sucesivamente. Nos van a quedar 9 términos, ¿verdad? Bien. Antes de hacer todo ese cuenterío infame, sí. Sí, perdón, gracias. Tiene razón la compañera. Bien. Cruz K, ahora sí. Gracias. Vamos a tener toda una sucesión de productos cruz entre versores. ¿Cómo son esos versores? Recuerden que el I me hablaba de la dirección y sentido del eje X, J del sentido y la dirección del eje y K del sentido y dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Cuestiones prácticas a tener en cuenta. ¿Tá? ¿Qué pasa con el primer término? I cruz I. Vale 0, ¿verdad? ¿Por qué? Son paralelos. Ahí podemos interpretarlo de distintas formas, ¿verdad? Dos vectores paralelos o dos vectores coincidentes no definen plano. ¿Cuál es el plano? No tiene sentido hablar de dirección si no tengo un plano definido. Pero esa inconsistencia de alguna manera también me lo resuelve el módulo, porque el módulo de I cruz I sería el módulo de I por el módulo de I, que ¿cuánto valen los normas o módulos de los versores? 1, ¿no? Esto es 1. Esto es 1 y esto es el seno del ángulo de los dos versores I, que sería 0 grados. Por lo tanto, no hay módulo, no hay plano. Lo veíamos hoy acá en la simulación.
¿tá? Cuando yo tengo estos dos versores, digo versores porque la norma debería ser unitaria, pero aplica a cualquier par de vectores que son paralelos, ¿tá? Si son coincidentes, ahí no hay módulo, no hay producto vectorial, ¿tá? Así que de esos 9 términos ya sabemos que hay 3 que se van a anular. ¿Cuáles? ¿Y con I? J con J y K con K. Van a cumplir con la misma regla, ¿no? Esto es 0, es igual a 0, y es lo mismo para J cruz J, y es igual a K cruz K, que era igual a I cruz I, ¿no? Que esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas ahora de los otros términos que van a aparecer. Seguramente aparezca algún producto que sea J cruz K. ¿Está claro eso? ¿Qué es el producto cruz entre J y K? Estos dos definen este plano, ¿verdad? Perpendicular al plano JK, que es el plano IZ, ¿quién está? ¿La dirección de qué eje? X, ¿no? Así que perpendicular a IZ está X. Pero cuando yo cierro el primer vector sobre el segundo, por el menor ángulo, de vuelta, arreglé la mano derecha, ¿verdad? ¿Dónde tengo que poner el canto de la mano? ¿Delante o detrás del plano? Delante, para poder ir del primero al segundo. Así que el vector resultante, J cruz K, ¿verdad? Es paralelo al eje Y. Tiene además el mismo sentido. ¿Y qué módulo? 1. Porque recuerden que el módulo de J cruz K es el módulo de J, que es 1, por el módulo de K, que es 1, por el seno de 90, que es 1. Así que todo esto es 1. Así que tiene todas las características de los versores. Así que se define una base ortogonal, gracias al producto vectorial. Cualquier par de versores, producto cruz mediante, me define el siguiente versor. No con cualquier orden. Por algo siempre dibujamos el eje X a 90 grados, eje derecho con mano derecha, versor Y del eje Y, que es el J, y luego para definir el versor correspondiente al eje Z, que es el versor K. Así definimos entonces una base ortogonal, a través del producto cruz de versores sucesivos ortogonales. ¿Está claro? Así que dicho esto, y simplemente para pasar en limpio el dibujo, si esto es Y, esto es J y esto K, cuando hago J con K, obtengo I, ¿no? Cuando hago K cruz I, ¿a quién obtengo? A J. Y cuando hago I cruz J, ¿a quién obtengo? Acá. ¿Está? Eso que está puesto así se llama permutación cíclica, que me permite ir alternando en eje derecho los pares de versores. ¿Está? Así que, en definitiva, decimos que I es igual a J cruz K. Decimos que J es igual a K cruz I, y decimos finalmente que K es igual a I cruz J. ¿De acuerdo? Para versores es lo mismo que para vectores, eso que Exacto. Exacto. Ahora lo que vamos a hacer es eso mismo que dice el compañero. ¿Qué hubiese pasado si en vez de tomar J cruz K
hago K cruz J. Como era anticonmutativo, ¿verdad? Si yo alterno el sentido de los dos vectores, queda todo igual menos ¿qué? El sentido. Así que si J cruz K es I, K cruz J es menos I, ¿no? El menos I es este. Misma dirección que el versor I, pero sentido opuesto. Y lo mismo con los demás. I cruz K es igual a menos versor J. Y luego, esperen que me quedó media fea esa letra, J cruz I es igual a menos K. ¿Tá? Así que bueno, ahí tenemos todos los productos que nos van a aparecer, ¿no? ¿De acuerdo? Si hacemos esos, que era justamente el resultado de la distributiva, estas que están acá, acabamos de ver que, bueno, este justo se anulaba, porque eran el mismo, pero quedaban los otros dos. Pero ya sabemos lo que da I cruz J y ya sabemos lo que da I cruz K, ¿no? Si hacemos todas esas cuentas, bastante aburridas, nos dice que, bueno, A cruz B es igual a esa porquería que está ahí, ¿no? ¿No? Una resta de productos que no contienen a X, a I BZ menos a Z BI en el eje Y. Luego, productos de componentes que no contienen el eje Y, a ZBX y a XBZ en el eje Y. Y luego, los productos que no contienen a Z, a XBI, a IBZ, BX, perdón, en el eje Z. Una cosa bastante complicada, ¿verdad? Me lo puedo aprender de memoria, pero no sé si conviene. Podría ser una opción. Pero bueno, una cosa que es importante recordar desde ya es que toda esta parte operativa se puede simplificar mediante el uso de ese determinante. No es cualquier determinante, es un determinante particular que tiene el siguiente arreglo, como pueden ver allí. Si yo calculo el determinante de esa matriz de 3×3, cuya primer fila son los versores, segunda fila, el primer vector y sus componentes, tercer fila, el segundo vector y sus componentes, ya está. Esto obviamente es mucho más fácil de acordarse, ¿verdad?, que lo de arriba. Si hacemos el determinante, versor I por AI por BZ, más AX por BI versor K, más J versor por AZ por BX, menos versor K por AI por ABX, y así sucesivamente, vamos a obtener este resultado que está acá. ¿Ah? Es una buena forma entonces de tener en cuenta cómo se puede llevar adelante, analíticamente hablando, ese producto cruz. ¿Tá? Así que siempre la primer fila de ese determinante van a ser los versores, y luego el vector A, sus componentes, AX, AI por AZ, y luego el vector B con sus componentes BX, BY, BZ. ¿Tá? Hacemos el determinante de ese vector y obtenemos como resultado, ¿verdad?, esta expresión que está acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Pregunta de esto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con esto. Considere un triángulo definido mediante dos puntos, que son dos vectores, el vector A y el vector B, que están ambos medidos respecto al origen de coordenadas 0, 0, que es el punto C. La pregunta, o lo que nos piden, es que determinemos el área de dicho triángulo. Aprovechamos este ejercicio para mostrar una forma distinta en la cual a veces mostramos nosotros la notación vectorial, que es a través del paréntesis. ¿Tá? Lo vamos a ver ahora.
Nos están pidiendo el área del triángulo formado por 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. El vector A, tal como lo estamos viendo allí, 5, 3. Esto es lo mismo que decir 5 versor I más 3 versor J más 0 versor K, ¿no? Por entre paréntesis, las componentes separadas por comas, ¿verdad? Es la componente de X y Z. Como esto es una situación bidimensional, la componente en el eje C no tiene sentido de ser explicitada, ¿tá? Pero bueno, aprovechamos este ejercicio para ver eso, que lo van a hacer usar, si se quiere, mucho más en física 102 que en física 101. Pero bueno, es un mecanismo alternativo y es compatible con lo que ven en matemática también. El vector B es 8, 1 y sin nada, es decir, 0 en C. Así que esto sería 8 versor I más 1 versor J más 0 versor K, ¿no? Y el eje C es el origen de coordenadas, el punto C. 0, 0, 0, ¿tá? Que es 0 en I más 0 en J más 0 en K. ¿Estamos de acuerdo? Así que bien, ese es el sistema. Si yo lo dibujo a lo largo de la representación en X e Y, me encuentro con que el punto A está en 5, 3. Luego el punto B no está del todo correcto, ¿verdad? Pero es más o menos así. Y el punto C acá, ¿no? Tengo 3 puntos, eso define un triángulo. Sobre ese triángulo voy a trabajar. Es lo que me piden, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa área? Que es la pregunta del problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué harían? Siempre está la opción, digamos, el método topadora, ¿no? El largo, trabajoso, pero que igual vamos a llegar, y el método más astuto, si se quieren, ¿no? El método largo, ¿cuál sería? Dibujar los vectores y calcular el área bajo la curva. Después veremos cómo hacen ustedes para calcular esa área de un triángulo, que no necesariamente es equilátero ni rectángulo, ¿no? Pero bueno, no es la idea. ¿Cuál sería la forma para ustedes analítica de responder esa pregunta? ¿Cómo hago para hallar esta área? Ver si hay un ángulo recto. Sí, pero si no lo hay. Ahí va. A por B, que era el módulo del producto exacto, del paralelogramo definido por esos vectores, ¿no? Si dibujo un poquito mejor el dibujo, que para mi letra es algo difícil. Si tengo entonces el vector que me dice dónde está el extremo de A, y después tengo el vector que me dice dónde está el extremo de B. ¿Se acuerdan que yo acá puedo definir un paralelogramo, no? Lo que decía el compañero es que cuando yo hago el producto cruz entre A y B, ¿verdad? Geométricamente hablando, ¿qué era? Era el área bajo la curva de este paralelogramo.
¿Pero esa es área la que me piden? Me piden, como acabamos de ver, ¿verdad? Sería la mitad del área del paralelogramo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hallar el producto cruz entre A y B, ¿sí? Y hallar el módulo. Y si el módulo lo divido entre 2, tengo el área del triángulo. ¿Está claro? O sea, esta área, no, precisaría la mitad. ¿Está? Así que es eso lo que vamos a hacer. Entonces, área del paralelogramo. Y esto es igual a 2 veces por el área del triángulo. Por lo tanto, lo que nos vamos a proponer es hacer esto, ¿no? Hagamos A cruz B, dividámoslo entre 2, y eso es la pregunta del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Está clara esa situación entonces? Bueno, la pregunta es ¿cómo llegamos a hallar ese módulo resultante? Una opción es hallar el vector A, su módulo, lo tengo acá, el vector B, su módulo, ¿no? Tratar de medir el ángulo que forman los dos y hacer el producto. O, como hicimos hace un rato, ¿verdad?, ir al tratamiento analítico. Yo ya sé, mediante esta expresión, que si yo ahí lleno los casilleros con los números que corresponden, ¿verdad?, yo voy a obtener el vector resultante. Y si a eso simplemente le mido el módulo, capaz que es más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Así que, en vez de ir por el camino geométrico, hagamos el ejercicio de plantearnos la situación analítica. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar ese vector C, ¿no?, el famoso vector resultante de hacer A cruz B. Bueno, ¿cómo sería esto? Lo vimos hoy, ¿verdad? La primera fila, ¿quién era? Los versores, ¿no? La segunda fila, las componentes del primer vector, que sería A, ¿no?, que es 5, 3, 0, ¿no? Y la última, la del segundo vector, 8, 1, 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Y el resultado entonces, simplemente lo que tengo que hacer ahora es ese producto cruz. Bueno, llegué al final, como siempre. Ustedes no, pero yo lo voy a tener que escribir de vuelta. I, J, K, 5, 3, 0, 8, 1, 0. Bien. Acá hacemos el determinante como nos resulte más cómodo. ¿Está? Yo soy viejo, seguramente mi método no sea el más práctico, pero yo voy siempre por las diagonales que van de izquierda a derecha, ¿no? La primera positiva es I por 3 por 0, ¿no? 0, primer término. Más 5 por 1 por K. Más J por 0 por 8. 0, ¿no? Menos, ahora, K por 3 por 8. ¿Está bien?
Después 0 por 1 por i. 0, ¿no? Más j por 5 por 0. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Cuánto da eso? ¿Cómo? Menos 24 más 5 menos 19, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué negativo? Ahí va. Este era A y este era B, ¿verdad? El plano A y B es el proyección. Para ir del primer vector que es al segundo, ¿la mano dónde va? ¿Delante del plano o detrás? Detrás, ¿verdad? Fuera del plano. Así que cierro A sobre B y el vector sería entrante. Se opone al eje Z. Pero no pasa nada, porque ¿qué es lo que me interesaba a mí de ese vector? El módulo. Así que el módulo de A cruz B, ¿cuánto es? Era 19, ¿no? Y ese es el área del paralelogramo. Pero a nosotros nos interesaba el área del triángulo, ¿no? Así que 19 es eso. El área del triángulo sería entonces, ¿cuánto? $19 medios. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Preguntas de esto? ¿No? Bueno, con eso terminamos ese repaso de todo el aparataje matemático que vamos a empezar a utilizar, concretamente ahora, cuando empecemos a hablar de cinemática de la masa puntual. ¿Ah? Este es nuestro siguiente paso. Y para comenzar a estudiar este tema, que se acuerdan lo que era la cinemática, ¿no? Es el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar sus causas. El primer paso es simplificar la situación con la que vamos a trabajar. Nos vamos a imaginar una masita que se mueve a lo largo de una dirección. Esa dirección puede ser en cualquier dirección del espacio. Pero para simplificar ese tratamiento, por todo lo que acabamos de ver hoy, que las direcciones, los vectores, son justamente entes matemáticos que tienen más de una componente. O sea que si yo tengo la pelotita que se está desviando en determinada dirección y yo planto un sistema que es coordenados totalmente no orientado, desorientado respecto a la trayectoria de la partícula, voy a tener que hablar de la componente X, de la componente Y y la componente Z. Una de las cosas que vamos a empezar a ver ahora es que es conveniente para la mayoría de los propósitos, si esta partícula se mueve a lo largo de una línea, entonces, ¿por qué no poner un eje que apunte a lo largo de esa línea? ¿Ah? Para hablar de la posición a lo largo del eje X. ¿Sí? ¿Qué ganamos con eso? Hablar simplemente del módulo de X para decir dónde está la partícula, ¿no? Y no tener que incorporar al eje Y al eje Z. ¿Ah?
Así que una de las tantas recomendaciones que vamos a hacer es, cada vez que ustedes vayan a plantear una situación física, tratar de ver, si yo de antemano conozco algo de ese movimiento, poner un eje orientado a lo largo de ese movimiento, para simplificar el tratamiento. Por eso hablamos cinemática de la masa puntual y en concreto, respecto a la transparencia, ¿tá? En este caso que es el unidimensional. ¿Tá? Vamos a ubicar un eje X que apunte, cuya recta, ¿verdad?, contenga la trayectoria de la partícula, y de ser posible, no necesariamente va a ser así siempre, ¿verdad?, ese eje X apunte para el lado positivo de la misma. Puede apuntar para el lado negativo, pueden tomar cualquier eje, lo que a ustedes se les antoje. ¿Tá? El tema es que hay que tener presente que la cuestión matemática detrás de esa elección tiene consecuencias. Puede ser un poco mayor el trabajo matemático que si yo simplemente simplifico la situación. Físicamente la situación es la misma. ¿Tá? Lo que nos va a complicar es la parte operativa. Así que bien, lo que vamos a hacer es eso. ¿Tá? Y dado esa elección, la partícula se empieza a mover, yo empiezo a trazar, a marcar, a relevar la posición de la partícula a lo largo del tiempo, voy a estar en condiciones de construir este gráfico, ¿tá? Gráfico de posición módulo del eje X en función del tiempo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, tratar de ver qué información puedo extraer de ese gráfico para poder conocer ese movimiento y predecir a futuro qué es lo que va a ocurrir con esa partícula. ¿Tá? Así que bien, vamos a tener entonces la evolución en el tiempo de la coordenada X de la partícula, y tal como lo estamos viendo allí, entonces algo más o menos así. Donde, por ejemplo, la partícula a tiempo cero está por acá, y luego la partícula en tiempo genérico t está por acá, ¿verdad? Yo voy a gráfico, corto, intersecto y voy a leer, ¿no? A un tiempo t0, la partícula está a un x0. Y a un tiempo genérico t, la partícula está a un determinado x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Unas cosas de las que a mí me va a resultar interesante es tratar de ver, bueno, cuánto avanza la partícula en determinado intervalo de tiempo. Calcular una tasa, un cociente. Vamos a medir lo que sería el cociente de x menos x0 dividido t menos t0. ¿Qué es eso? Simplemente es un segmento de recta que une el instante final con el instante inicial. Un segmento de recta. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Velocidad media. ¿Por qué velocidad? Porque me dice cuán rápido avanza la posición de la partícula en el tiempo. Lo primero que vamos a decir de la velocidad es que tiene unidades de longitud dividido tiempo. Sistema internacional, metros por segundo a la menos 1, ¿no? Porque en el sistema internacional longitud es metro y tiempo es segundo. Así que bien, esa es la velocidad media. Cuanto más grande es la velocidad media, quiere decir que por cada intervalo de tiempo dado, el avance va a ser bastante grande. Cuanto más grande esa pendiente, más rápido se va a mover ese objeto. Pero el tema es que el término velocidad media es un concepto bien manejable, pero no es del todo útil, ¿no? Tenemos un par de ejemplos súper triviales para demostrar por qué la velocidad media quizás no sea la panacea, ¿no? Imagina una pista de atletismo, una persona que arranca a correr en un determinado punto y calcula una vuelta entera, ¿no? Desde que la persona sale hasta que llega a la marca final, ¿no? ¿Cuánto fue su velocidad media? Cero, ¿no? Arranqué acá, fui corriendo, pegué toda la vuelta y terminé en el mismo punto. X inicial y X final, iguales. ¿Quiere decir que la persona no se movió? No, se movió, bastante, ¿no? Pero ¿cuál es el problema entonces acá? Son los intervalos de observación.
Si los intervalos de observación son demasiado grandes, yo me pierdo de todo lo que pasa acá, en el medio. ¿Cuál es la idea detrás de la velocidad? Que tenga un concepto un poquito más local, un poco más instantáneo. Tratar de aproximar los intervalos de observación para que estos sean lo más próximos entre sí. En vez de poner el tiempo t muy largo, ¿qué pasa si el tiempo t poquito a poco lo voy acercando? ¿Sí? Concomitantemente. ¿Sí? De esta forma, hasta finalmente estar acá, ¿no? En esta, si se quiere, en esta situación. Una pésima elección, amarillo y negro como color, pero es lo que quedó. No pasa nada, que arranca el intermedio ahora. Sé que algún muerto puede revivir siempre. Bien. Otra vez. Ahí va. ¿Qué pasa entonces si tomo la velocidad media, que es el x de t menos el x de t0 entre t y t0, y tomo el límite para cuando t tiende a t0 o cuando t0 tiende a t, como quieran? ¿Qué es eso matemáticamente? La derivada. Está escondido allí el famoso límite del cociente incremental, ¿no? Cuando el delta x, el delta t es pequeño, entonces yo, lo que ahí dibujé en verde, ahora tiene un concepto un poquito más geométrico, definido puntualmente, ¿verdad? Es la derivada de la función que vendría a ser la tangente a la curva roja en el punto que yo estoy evaluando. Así que la velocidad, definida así, que tiene nombre propio, ¿verdad? Esto se llama velocidad instantánea, porque no se define para un intervalo, ¿verdad? Se define para un punto, para un tiempo. Esto es la famosa v de t. Y como decían por allí, ¿verdad? Esto es la derivada de la función posición en el tiempo. Ustedes saben de matemática que la derivada, cuando es temporal, muchas veces se puede utilizar la nomenclatura punto, ¿verdad? Ponerle un puntito arriba de la variable implica de hablar de la primera derivada. ¿Está claro? ¿Qué tiene de bueno esto? Que tiene un concepto instantáneo, se define para un punto, y como es la derivada de una función univariada, ¿verdad? Simplemente estamos hablando de cómo es la tangente en la curva en distintos lugares. ¿Está claro? Bien. ¿De acuerdo hasta acá? Bueno, esa es la velocidad. Dado que tengo x de t y yo puedo derivar esta función, bueno, puedo seguir mi operativa matemática y obtener una v de t. Y si grafico esa velocidad en función del tiempo, voy a obtener una curva de estas características. Está un poco descalibrado. Ahí va. Si yo grafico mi v de t en función del tiempo, vamos a obtener una curva más o menos así, ¿no? Donde de vuelta vamos a tener nuestros dos instantes de observación que están a tiempo t0 y v0. Y a tiempo t, una v de t. ¿Sí? De esta forma. Entonces a mí me va a importar
desarrollar, analizar cómo es esa tasa de cambio de la misma forma que lo hicimos para la posición. Decir, bueno, yo sé la velocidad de un instante de tiempo t, bueno, cómo cambia respecto a su velocidad inicial respecto a dicho intervalo de tiempo. Si hago ese cociente, que matemáticamente no va a ser ni más ni menos que esta recta que estoy definiendo acá, la pendiente de eso, ¿cómo se llama? Aceleración. Pero tal como la definí, es una aceleración media. ¿Por qué? Porque se define para un intervalo entre t0 y t. Podemos hacer exactamente las mismas consideraciones que hicimos hoy para la posición, ¿verdad? Que si tenemos un tiempo largo, la velocidad puede ser la mitad del tiempo positivo, la mitad del tiempo negativo, y en promedio se puede anular. Por lo tanto, tiene mucho más sentido tomar el límite de este cociente de b de t menos b0 entre t y t0 para cuando t tiende a t0, ¿verdad? ¿Y esto cómo se conoce? Como decían por allí, como aceleración del tiempo, aceleración instantánea, porque se define para un punto. Así que aceleración instantánea. Que siguiendo con la nomenclatura de hoy, esto era b punto de t, o sea, la derivada primera de la velocidad, que también va a ser la derivada segunda, x2 puntos de t. ¿Está? Lo escribo acá de vuelta. A de t es igual a b punto de t, que es igual a x2 puntos de t. ¿Sí? La derivada segunda en el tiempo de la posición, la derivada primera de la velocidad. En términos de unidades, de vuelta, lo vimos hoy acá, velocidad habíamos dicho que esto era longitud sobre tiempo, así que es longitud dividido tiempo al cuadrado. Es decir, que las unidades de la aceleración en sistema internacional son metros por segundo a la menos 2, ¿no? O metros por segundo cuadrado. Esta es la forma correcta. Metros sobre segundo cuadrado también se puede poner así, ¿tá? Pero no es la forma más ortodoxa. ¿De acuerdo? Y yo podría ahora volver a graficar la aceleración en función del tiempo y volver a tomar su derivada. ¿Saben qué da eso? Como por hacerse se puede hacer. Matemáticamente hablando es viable. Bueno, se llaman sacudones, ¿tá? Que es cuando ustedes, si lo quieren llevar a la práctica, es aprieto el acelerador y lo suelto, ¿verdad? Son los cambios de la aceleración. Pero no sirve para nada, entonces no se usa. Pero definirse se puede definir. Pero lo dejamos por acá. Así que podríamos tomar la derivada de la aceleración del tiempo. Y esto es lo que se conoce como sacudón. ¿De acuerdo entonces? La relación entre posición, si derivo, es velocidad, si derivo, es aceleración, ¿no? La pregunta es, si yo tengo la aceleración y quiero hallar la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? La integral. Y si tengo la velocidad y quiero hallar la posición, al revés, ¿está? Por eso hablamos de relaciones diferenciales y de relaciones integrales, que es un poco lo que vamos a hacer ahora, ¿está? ¿De acuerdo hasta acá? Con la definición es algo que todos conocemos o deberíamos conocer. Igual no pasa nada. Es una definición bastante trivial. Vamos a ver ahora cómo trabajamos con ella, ¿tá? Antes, un ejercicio simple, ¿tá? Que dice así: la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está dada en metros por esa expresión 10 más 2 por t al cuadrado, donde t está expresado en segundos. Considere el intervalo de tiempo entre 2 y 3 segundos y calcule la velocidad media y la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos.
Bien, ¿qué tenemos como dato? Que tenemos una partícula que se mueve a través de un eje X y sigue esa expresión, una relación parabólica, ¿verdad? Una función cuadrática en el tiempo. ¿Tá? Y nos piden, las preguntas es, parte A, la velocidad media entre t igual 2 y 3 segundos. ¿Está? Y parte B, la velocidad instantánea en t igual 2 segundos. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, ¿qué haríamos para la parte A? Ahí va. Siempre en los problemas de física estamos arrancando con situaciones bastante triviales, ¿verdad? Aquí era lo que pide el ejercicio. Me piden velocidad media. La pregunta es, ¿tengo una expresión que me dice la velocidad media? Como dice el compañero, acabamos de ver que la velocidad media se definía como la posición, no la velocidad, la posición en tiempo final menos la posición en tiempo inicial dividido a la resta entre tiempo final y tiempo inicial, ¿no? Voy directamente y lo aplico. Si no tengo ninguna expresión que explícitamente me plantee lo que está pidiendo el ejercicio, bueno, tengo que ir a buscar relaciones en parentescos, digamos, matemáticos, como vimos hoy con el tema del producto cruz, para ver dónde podía haber un área ahí que me pedía la letra. Acá bastante más directo. ¿Tá? Así que lo que me están pidiendo es que yo tome esta expresión, ¿verdad? Y le evalúe en qué tiempos. El final es 3, ¿no? El inicial, que en 2. ¿De acuerdo? Así que acá me queda x de 3 es 10 más 2 por 3 al cuadrado, que es 9, ¿no? Menos x evaluado en 2, es decir, 10 más 2 por 2, 4, ¿no? 8. Todo esto dividido 3 menos 2. ¿De acuerdo? Bueno, el numerador es fácil, ¿no? Esto es 1. Y en esta resta hay 2 10. Así que esos 10 se van. Por lo tanto me queda 2 por 9 menos 2 por 4, ¿no? 18 menos 8 es 10. Así que la velocidad media es igual a 10 metros por segundo. ¿Está bien? Y con esto cumplimos con la parte A. Parte B. Ahí va. Me piden velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la v de t. La v de t, por lo que vimos hoy, es la derivada de la posición en el tiempo, ¿no? Acá, por suerte, tengo la expresión, tengo x de t. Bueno, ¿cuánto es la derivada? Es la derivada respecto al tiempo de esta porquería, que es 10 más 2 por t cuadrado. ¿Cuánto da? 4 por t, ¿no? Porque la derivada de 10 es 0. La derivada de 2 por t cuadrado es 2 por... Baja el exponente, ¿verdad? T por 2 menos 1, es t a la 1. Así que la expresión es 4t. ¿Está claro eso? Y esta es la expresión genérica para cualquier instante de tiempo. Lo que me está pidiendo la letra concretamente es que yo evalúe esta expresión en el tiempo concreto de 2 segundos. Así que lo que voy a hacer es voy a tomar esta v de t y la voy a evaluar en t igual 2 segundos. Es decir, esto es v de 2 segundos.
Es decir, es 4 por 2. O sea, 8 metros por segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Bueno, queda un cachitín ahí. Voy a avanzar un cachitito más. Respecto de los planteos que habíamos hecho hoy de las relaciones integrales, ¿verdad? Si yo tengo X, B y A, pero quiero hacer el camino inverso, si tengo A, ¿cómo puedo hallar B? Bueno, la definición estaba bien clara y ustedes dijeron correctamente por allí, ¿verdad? Que si la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cómo puedo hallar para hallar la velocidad? Bueno, una cosa que nosotros hacemos mucho en física es tratar mal a las variables, tratar mal a las ecuaciones diferenciales, porque en realidad estas funciones son bien comportadas, ¿no? Son derivables, son diferenciales, no son discontinuas. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer acá rápidamente, en vez de multiplicar por un infinitesimal del lado izquierdo al lado derecho, verificar que no se incumple ningún tipo de requisito, bla, 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 nos permitimos ese criterio y decimos, bueno, en esta expresión, esto que está acá dividiendo lo puedo pasar multiplicando. ¿Tá? Lo podemos hacer porque las variables se comportan bien. Siempre se enojan los matemáticos, que se enojen. ¿Tá? Yo voy a poder hacer este despeje. Y eso es prácticamente una ecuación diferencial a variables separables, ¿verdad? Del lado izquierdo me queda una variable que es la velocidad y del otro lado las dos variables, pero donde aparece la que a mí me importa, que es el tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es poder simplemente resolver esta situación integrando, ¿verdad? Para lo cual, como ustedes saben, cada vez que vamos a integrar, tengo que necesariamente definir un instante inicial del cual yo tengo dato, una condición inicial. Acá la variable es tiempo, voy a hablar de un tiempo inicial. Acá la variable es b, voy a hablar de una velocidad inicial. Y acá arriba siempre lo dejamos, nos los guardamos para las cosas genéricas. Un tiempo genérico t, y acá arriba un instante de velocidad genérico b de t. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de db, ¿qué es? B. Evaluado en barro, ¿verdad? Entre B0 y B de t. Y del otro lado, bueno, yo todavía no conozco A. Me queda A por dt, entre T0 y T. Simplemente de acá, y aplicando barro, ustedes saben, esto es B de t menos B0 es igual a la integral de A por dt. ¿Está? Entre T0 y T. ¿De acuerdo? Y simplemente en cuestiones geométricas, como hicimos hoy, si acá yo tengo una función velocidad cualquiera, y ya con esto termino, si esto es T0 y esto es T, esta integral que acabo de hacer, ¿qué es? El área bajo esta curva, ¿no? Así que esa área bajo la curva A de t, entre el instante de tiempo t0 y t, ¿no? ¿A qué es igual? Al delta b, b de t menos b0, ¿tá? El cambio de velocidad. ¿De acuerdo? Así que para una curva, su derivada, la pendiente punto a punto, así lo interpretamos. Si tengo la curva y hallo su área bajo un intervalo, puedo hallar cuánto es el cambio de la velocidad. ¿De acuerdo? La clase que viene retomamos de este punto. Nos vemos el miércoles.